¿Qué tal? Buenos días, deseo que te encuentres muy bien. Vamos a ver la actividad del día de hoy, martes 4 de mayo. Continuando con el punto número 3 de ese mismo aprendizaje esperado, la página 185 de tu libro. Analiza la información y responde. Los datos se refieren a 8 triángulos de vértices M, N y P, como el que viene aquí en el dibujo. M, N y P. Pero también aquí donde dice M es el ángulo M, el ángulo N y el ángulo P. Entonces, en el triángulo 1 observamos que nos da la medida de 2 de los lados y un ángulo. Aquí está. El triángulo 2 nos da la medida de los 3 lados. El triángulo 3 aquí nos muestra la medida de los 3 ángulos del M, N y P. El triángulo 4 nos muestra 2 ángulos, la medida de 2 de los ángulos y uno de los lados. El triángulo 5 nos muestra solamente 2 lados, el MN y el NP. El triángulo 6 nos muestra al contrario, nos muestra 2 ángulos y aquí con sus medidas. El ángulo 7 nos muestra un ángulo, el triángulo 7 nos muestra una medida de un ángulo, del N, y de uno de los lados, del lado NM. Y por último, el triángulo 8 nos muestra un lado y 2 ángulos, ¿sí? No hay que confundir, una cosa son los lados y otra cosa son los ángulos. Los ángulos son las esquinas, los vértices. Y los lados, bueno, pues es la medida, es la línea a lo largo de la línea ese es un lado. Por otra parte, pues aquí donde dice más ideas, pues favor de leerlo. Aquí te dice, fíjate bien, como los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Esto ya lo vimos desde el primer periodo, desde el primer trimestre, que los ángulos interiores, o sea, la suma de los 3 ángulos de un triángulo siempre es de 180 grados. ¿Y qué más dice aquí? Dice, al fijar la medida de 2 ángulos, al fijar la medida de 2 ángulos, la tercera queda determinada automáticamente, lo que les falta a los otros 2 juntos para llegar a sumar 180 grados. Otra vez, entonces, como sabemos que la suma de los 3 ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados, por ejemplo, aquí en el triángulo 3, en el triángulo 2, donde te da la medida de 2 ángulos, tú ya puedes deducir cuánto mide el tercer ángulo, o sea, el que falta. Y bueno, así tenemos ya, acabamos de leer los 8 triángulos. Y luego aquí pues nos hace algunas preguntas. De acuerdo, dice, si a cada uno de tus compañeros de grupo, bueno, aquí en este caso solamente a ti, si trazara los triángulos anteriores, o sea, esos 8, recuerda lo que ya vimos el día de la clase de ayer, cuáles son las condiciones para que 2 triángulos sean congruentes. De acuerdo a eso, aquí te pregunta, ¿cuáles de ellos serían forzosamente triángulos congruentes? En el caso de que cada uno de tus compañeros, aunque cada quien esté en su casa, si todos trazaran estos 8 triángulos, ¿cuáles de ellos serían forzosamente triángulos congruentes? O sea, iguales al tuyo o al de otros compañeros. ¿Y cuáles no serían necesariamente congruentes? Bien, vamos a pasar a la siguiente lección, que es la 86. Entonces aquí ya dice, criterios de congruencia. Entonces, estamos hablando de congruencia, cuáles son los triángulos congruentes, pero aquí ya vienen algunas condiciones o algunos criterios. Se les llaman criterios, pero son como condiciones que deben de tener 2 triángulos para que sean congruentes. Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a leerlos y dice, anota una palomita junto a los textos que completan correctamente la siguiente afirmación. Entonces, dice, 2 triángulos son congruentes, ¿sí
o siempre y cuando, vamos a leer el primer punto, siempre y cuando los tres, fíjate bien, los tres lados de un triángulo miden lo mismo que los tres lados del otro. De acuerdo a lo que ya vimos, tú aquí vas a poner si esto sí es correcto para que sean congruentes, le vas a poner una palomita si es sí. Si es no, pues no le pongas nada o ponle no, la palabra no, y así los vas a leer cada uno de los seis criterios que vienen ahí. Vas a ponerles una palomita a cada uno. No es elegir uno de todos, ¿sí? No es elegir el inciso A, el inciso B, el inciso C, no. A cada uno de ellos lo vas a leer y le vas a poner si sí o no cumple las condiciones para que los triángulos sean congruentes. Si se tiene un triángulo y se traza otro con esas especificaciones, si es congruente o no. En el punto 2, bueno, aquí dice, analicen la información y hagan lo que se pide. Es la información que viene aquí en el recuadro rosa, y fíjate muy bien, siempre les hago hincapié en el recuadro rosa, la información mínima necesaria para trazar un triángulo congruente con otro se llama criterio de congruencia de triángulos. Y aquí viene un ejemplo. Dice, si dos ángulos de un triángulo y el lado común a ambos mide lo mismo que dos ángulos y el lado común a ambos de otro triángulo, entonces ambos triángulos son congruentes entre sí. Léelo muy bien, léelo varias veces, léelo detenidamente, porque esta es información ya que se te debe de quedar. Entonces, en el inciso A dice, hay otros dos criterios de congruencia, identifícalos y anótalos. Y por último vamos a ver, aquí en este caso se nos acumuló el trabajo, dada la situación de que es una semana muy cortita, por eso estamos trabajando para que quede lo más completo posible. Y ya en esta página, bueno, aquí ya dice que compares los criterios a los que tú les pusiste palomita o a los que escribiste, y luego ya compáralo con esto que dice aquí en el recuadro rosa, ¿sí? Aquí ya te dice cuáles son los criterios de congruencia. De preferencia no hay que hacer trampa para que veas estas respuestas sin que antes hayas hecho la actividad, la anterior, la de las dos páginas anteriores. Y por último, bueno, en donde dice descubro más, en la parte derecha, no lo olvides. Y en la parte 3, al finalmente, dice trabaja con un compañero, pero pues tú lo vas a hacer de manera individual. Dice traza en tu cuaderno un triángulo congruente con el que se muestra. Aquí en el primero, por ejemplo, se muestra ese triángulo que tiene la medida de dos ángulos. Aquí está, tiene la medida de este ángulo y de este otro y la medida de uno de los lados. Entonces, vas a trazar uno que sea congruente con ese, o sea, que mida lo mismo. De la misma manera, otro triángulo congruente que sea con este otro. Fíjate en los datos que tiene. Y por último, en este caso, el segundo triángulo, pues ahí tiene la medida de un ángulo y dos de los lados. Y en el caso del tercer triángulo, tiene solamente la medida de los lados. Y bien, pues eso ya sería todo. Eso ya sería todo. Nos vemos en la segunda parte de esta actividad para ver cómo te fue con las respuestas, ¿de acuerdo? Bueno, hasta luego.